Todavía no amanecía cuando el estruendo rompió el silencio en la Sierra de Jalisco. No fue un disparo aislado ni una ráfaga común. Fue un golpe seco, metálico, seguido de una explosión que hizo vibrar los cerros y levantó una nube de fuego visible desde varios kilómetros. Un helicóptero cayó envuelto en llamas en una zona donde, en teoría, nadie debía estar volando a esa hora. Y ahí empezó todo. Porque ese helicóptero no era cualquiera, y el hombre al que transportaba tampoco. Era la aeronave de confianza del Prieto Valencia, un operador que durante años caminó entre dos mundos creyendo que podía engañar a ambos. Hoy, ese error se paga con fuego. A las 5 de la mañana con 12 minutos, vecinos de comunidades cercanas a la ruta entre Talpa de Allende y Mascota escucharon el zumbido bajo de las aspas. Volaba más bajo de lo normal, como si quisiera evitar radares o miradas incómodas. En ese momento nadie lo sabía, pero esa maniobra era la señal de que algo ya había salido mal. El helicóptero llevaba a bordo al Prieto Valencia, su piloto de confianza y dos hombres armados. Minutos después, desde la parte alta del cerro, un grupo perfectamente posicionado activó el plan. Un misil artesanal adaptado para derribo aéreo impactó el fuselaje. No hubo margen de reacción. El helicóptero perdió estabilidad, giró sobre su eje y cayó. La explosión se escuchó hasta en rancherías a más de 10 kilómetros. Si tú también estás pensando cómo un grupo criminal puede derribar una aeronave en pleno territorio controlado, quédate, porque esa respuesta llega más adelante y cambia todo. El Prieto Valencia no era un sicario común ni un jefe visible. Era algo más peligroso. Era un intermediario. Un hombre que conocía rutas, nombres, claves, bodegas, cuentas y lealtades. Durante años trabajó para el cártel Jalisco Nueva Generación como enlace logístico en la región Costa Sierra. Movía combustible, coordinaba traslados, abría caminos. Pero en los últimos meses algo se rompió. Y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, no perdona eso. Las primeras alertas surgieron semanas antes. En mayo de 2025, inteligencia interna del propio cártel detectó movimientos irregulares. Cargas que no llegaban completas. Rutas que aparecían quemadas antes de usarse. Contactos detenidos en puntos exactos donde solo unos pocos tenían información. Todo apuntaba a una filtración. Y cuando en este mundo alguien filtra, no importa si fue por miedo, por dinero o por ambición, el resultado es el mismo. El Prieto empezó a cometer errores pequeños, casi invisibles. Cambió de escoltas sin avisar. Se reunió con gente fuera del círculo autorizado. Aparecieron depósitos que no cuadraban con sus ingresos normales. Según fuentes cercanas a la estructura, incluso habría tenido contacto con un grupo rival que buscaba debilitar rutas clave del CJNG en la región. Ahí cruzó la línea. Dale like si no te esperabas que esta historia empezara desde dentro, porque lo que viene es todavía más delicado. El día del derribo no fue improvisado. Fue una ejecución planeada con precisión quirúrgica. El helicóptero despegó desde una pista clandestina en las afueras de Puerto Vallarta, alrededor de las 4 de la mañana. La ruta estaba cantada. El Prieto confiaba demasiado. Creía que su valor como operador lo hacía intocable. No entendió que, cuando se convierte en riesgo, el valor se convierte en sentencia. En tierra, el equipo encargado del ataque llevaba días esperando. Sabían la hora, el trayecto, la altura de vuelo. Sabían que no habría apoyo aéreo ni reacción inmediata. Y cuando el helicóptero cruzó el punto exacto, ejecutaron. El impacto fue directo. El piloto murió al instante. El Prieto no tuvo tiempo ni de entender qué estaba pasando. Horas después, cuando autoridades estatales llegaron al sitio del siniestro, el mensaje ya estaba claro para quien supiera leerlo. No hubo intento de rescate. No hubo sobrevivientes. No hubo comunicado oficial inmediato. El silencio fue parte del castigo. La noticia empezó a circular primero en chats cerrados, luego en redes. Cayó el helicóptero del Prieto. Así, sin adornos. En el bajo mundo, todos entendieron lo mismo. Traicionar a Nemesio no solo te mata a ti, borra todo lo que te rodea. Pero la historia no termina en el derribo. Ahí apenas empieza. Al revisar los restos, peritos encontraron algo que no encajaba. Documentos quemados parcialmente, dispositivos electrónicos destruidos a propósito y un teléfono satelital que no estaba registrado a nombre del Prieto. Ese detalle encendió alarmas.
Porque ese tipo de equipo solo lo usan quienes se mueven entre estructuras grandes o quienes están negociando algo que no quieren dejar rastro. Días antes del ataque, el Prieto había sido visto en una finca en las inmediaciones de Autlán de Navarro. No era una reunión social. Era un encuentro discreto con personas que no pertenecían al CJNG. Ese fue el punto de quiebre. Alguien habló. Alguien grabó. Y esa información llegó hasta donde tenía que llegar. Cuéntame en los comentarios si crees que lo traicionaron desde adentro o si él mismo ya estaba buscando salirse del juego, porque esa discusión está dividiendo incluso a quienes conocen la historia de cerca. La respuesta del CJNG fue inmediata y brutal. Tras el derribo, se activó una purga silenciosa. En menos de 72 horas, al menos 4 operadores vinculados indirectamente al Prieto desaparecieron. Casas vacías. Teléfonos apagados. Rutas cerradas. El mensaje era claro: nadie que haya estado cerca queda fuera del radar. En municipios como El Grullo, Ayutla y Unión de Tula, la tensión se podía cortar con cuchillo. Comerciantes cerraron temprano. Transportistas evitaron ciertos tramos. El miedo se filtró en la rutina diaria. Porque cuando el CJNG ajusta cuentas internas, la onda expansiva nunca se queda solo en los involucrados. Lo que pocos saben es que el Prieto Valencia no empezó en el crimen. Viene de una familia conocida en la región. Durante años fue visto como un hombre trabajador, discreto, siempre bien vestido, sin excesos visibles. Ese perfil fue precisamente lo que lo volvió útil. Nadie sospecha del que no hace ruido. Hasta que lo hace. Con el tiempo, su acceso a información lo convirtió en una pieza clave. Sabía que se movía, cuándo y por dónde. Y ese conocimiento es una moneda peligrosa. Porque siempre hay alguien dispuesto a pagar por él. El error fue pensar que podía jugar a dos bandas sin consecuencias. Después del derribo, Nemesio Ceguera mandó una señal interna. No fue un mensaje público ni un video. Fue una instrucción clara dentro de la estructura. Cero tolerancia. Revisión total de operadores. Blindaje de información. Y sobre todo, recordar que la lealtad no se negocia. Las autoridades, por su parte, quedaron en una posición incómoda. Un helicóptero derribado en territorio jalisciense no es un evento menor. Pero tampoco hubo prisa por explicar demasiado. El discurso oficial habló de un accidente aéreo en zona serrana. Sin mencionar el misil. Sin mencionar la ejecución. Sin mencionar a El Prieto. Ese silencio institucional también dice mucho. Mientras tanto, en los pasillos del crimen organizado, el nombre del Prieto Valencia se convirtió en advertencia. Ya no se menciona como ejemplo de poder, sino como recordatorio de lo que pasa cuando se cruza la línea invisible. Porque en este negocio, el enemigo no siempre está afuera. A veces se está escuchando desde adentro. El impacto del derribo se sintió incluso en estados vecinos. Rutas que dependían de la coordinación del Prieto quedaron en pausa. Otros operadores tuvieron que asumir funciones de emergencia. Y ahí es donde el control del CJNG se mostró intacto. No hubo caos prolongado. El sistema se reacomodó. Como si el helicóptero nunca hubiera existido. Pero hay un detalle que sigue inquietando a quienes investigan este caso. Horas antes de morir, el Prieto habría enviado un mensaje. No se sabe a quién. No se sabe el contenido exacto. Solo se sabe que fue enviado y nunca recibido respuesta. Ese mensaje podría explicar todo. O podría ser la última prueba de que ya sabía que lo iban a buscar. El cierre de esta historia no está en los restos calcinados del helicóptero, sino en lo que dejó al descubierto. Una estructura donde la traición se castiga sin aviso. Un país donde estas escenas ya no sorprenden, pero siguen doliendo. Y una lección que se repite: en el crimen organizado, el poder no protege, expone. El efecto del derribo no terminó con el humo disipándose entre los pinos. En los días siguientes, algo empezó a moverse bajo la superficie, algo que no se ve en videos virales ni en comunicados oficiales, pero que en Jalisco se siente en el aire cuando el silencio pesa más que el ruido. En pueblos donde normalmente se sabe todo de todos, la gente dejó de preguntar. Y cuando la gente deja de preguntar, es porque ya entendió. En la costa sierra comenzaron a circular versiones que no aparecieron en ningún medio. Que el Prieto Valencia no solo estaba negociando rutas, sino entregando nombres. Que había ofrecido información precisa sobre bodegas, horarios y operadores a cambio de protección futura. No para salirse,
sino para cambiar de bando sin que nadie lo notara. Un movimiento torpe, porque en ese mundo no existen las salidas limpias, solo los finales adelantados. Un antiguo contacto suyo, alguien que compartió mesa con él más de una vez, lo dijo en voz baja en un rancho cerca de Tomatlán. Creyó que su valor lo hacía necesario. Nadie es necesario. Esa frase se repitió como eco en distintos puntos del estado. Porque si algo quedó claro con este caso es que el CJNG no depende de individuos, depende de engranes, y cuando uno falla, se reemplaza. Mientras tanto, los hombres que alguna vez respondieron directamente al Prieto comenzaron a desaparecer del mapa. No todos murieron. Algunos simplemente se esfumaron. Dejaron casas, vehículos, incluso familias. Ese tipo de huida no es libertad, es supervivencia temporal. Vivir escondido, sin nombre, sin pasado, esperando que el radar se apague. Spoiler, casi nunca se apaga. En Outland, una bodega que él frecuentaba fue encontrada vacía. No saqueada, no vandalizada. Vacía con método. Estanterías limpias, papeles retirados, discos duros faltantes. Eso no lo hace alguien improvisado. Eso lo hace alguien que sabía exactamente qué borrar. El problema es que cuando borras demasiado rápido, confirmas que había algo que ocultar. Si tú también te estás preguntando cuánta información puede cargar una sola persona antes de convertirse en objetivo, déjamelo en los comentarios, porque este caso es un manual completo de cómo no jugar ese juego. A nivel interno, el mensaje del CJNG no fue solo castigo, fue reordenamiento. Se cerraron rutas durante días para revisar cada eslabón. Se cambiaron claves, contactos, métodos. Incluso operadores con años de servicio fueron puestos a prueba. Porque después de una traición así, la desconfianza se vuelve política interna. Nadie está exento de ser revisado. Y en medio de todo eso, el nombre de Nemesio volvió a aparecer no como figura distante, sino como presencia activa. No necesitó hablar. No necesitó mostrarse. La acción habló por él. Derribar un helicóptero no es solo matar a alguien, es demostrar capacidad, alcance y control. Es decirle a todos, dentro y fuera, que no hay altura suficiente para esconderse. En comunidades serranas, la caída del helicóptero se convirtió en historia oral. Cada quien la cuenta distinto, pero todas coinciden en algo. Que el fuego no fue accidente. Que el ruido no fue normal. Que ese día algo grande se rompió. Y cuando algo grande se rompe en esos territorios, la tierra tarda en volver a asentarse. Las autoridades federales recibieron reportes, pero el expediente se quedó delgado. Sin detenidos. Sin responsables claros. Sin avances públicos. Porque perseguir una traición interna de un cártel no entra en las prioridades visibles. Ahí la justicia se mueve más lento que la venganza. Pero hay un dato que sigue rondando. El Prieto Valencia había pedido mover a su familia días antes. No a todos. Solo a uno de sus hermanos y a un sobrino. Esa solicitud nunca se explicó. Hoy, ese detalle pesa. Porque nadie mueve piezas si no siente que el tablero está a punto de voltearse. Dale like si crees que ese movimiento fue la señal de que ya sabía que su tiempo se estaba acabando. Después del derribo, el flujo de rumores se volvió más peligroso que las balas. Se habló de una lista. De nombres marcados. De operadores bajo observación. Nadie la ha visto completa, pero todos saben que existe. Y en ese mundo, creer que tu nombre puede estar ahí es suficiente para dormir con un ojo abierto. El mercado negro de información también se sacudió. Cuando un operador cae por traicionar, el precio de la información sube y la confianza baja. Nadie quiere ser el siguiente ejemplo. Nadie quiere terminar como el Prieto, reducido a restos calcinados en una ladera. Y sin embargo, el sistema sigue funcionando. Camiones siguen moviéndose. Rutas se reactivan. El engranaje no se detiene. Solo cambia de manos. Porque la estructura es más grande que cualquier individuo. La historia del Prieto Valencia ya no se cuenta como ascenso y caída, sino como advertencia. No importa cuántos años lleves, cuántos favores hayas hecho o cuántas rutas abras. El día que juegas doble, el reloj empieza a correr. Y ese reloj no hace ruido hasta que ya es demasiado tarde. En Jalisco, la gente aprendió a leer entre líneas. Cuando no hubo retenes después del derribo, entendieron que no era un operativo fallido. Cuando no hubo conferencias, entendieron que no era prioridad.
Cuando no hubo preguntas, entendieron que había respuestas que nadie quería escuchar en voz alta. Comparte este video con alguien que cree que estas historias son exageraciones. La realidad, muchas veces, se queda corta frente a lo que no se cuenta. Hoy, la sierra sigue ahí. El punto exacto donde cayó el helicóptero ya no tiene restos visibles. La naturaleza cubre rápido lo que el fuego deja. Pero la memoria no se borra tan fácil. Para quienes saben, ese lugar ya no es un cerro más. Es un recordatorio. El CJNG sigue operando. Nemesio sigue siendo el nombre que nadie dice en voz alta, pero todos entienden. Y el vacío que dejó el Prieto Valencia no es un hueco, es una cicatriz. Una más en una guerra que no siempre se pelea con balas, sino con decisiones mal tomadas. Porque al final, esta historia no trata solo de un helicóptero derribado. Trata de cómo el poder real no perdona errores. De cómo la traición se paga sin negociación. Y de cómo, en este país, hay muertes que no salen en estadísticas, pero cambian rutas, silencios y lealtades. Después de eso, el miedo dejó de ser abstracto y se volvió cotidiano. No apareció en balaceras ni en titulares, apareció en decisiones pequeñas. Comerciantes que dejaron de fiar. Transportistas que cambiaron rutas sin explicar por qué. Familias que adelantaron mudanzas sin despedidas. En los pueblos de la Costa Sierra, cuando alguien se iba así, sin ruido, todos sabían que no era por trabajo. Con el paso de las semanas empezó a entenderse otra parte del mensaje. El derribo del helicóptero no fue solo para castigar a el Prieto Valencia, fue para cerrar una etapa. Todo operador que hubiera crecido bajo su sombra quedó automáticamente bajo sospecha. No importaba si había sido leal o no. En ese mundo, la cercanía también contamina. Y eso provocó una reacción en cadena que muy pocos anticiparon. Algunos mandos medios del CJNG comenzaron a competir entre sí por demostrar fidelidad. Más disciplina. Menos improvisación. Menos protagonismo. En lugar de caos, el resultado fue un control todavía más rígido. Y eso es lo que vuelve inquietante este tipo de episodios. Lejos de debilitar la estructura, la endurecen. Mientras tanto, las versiones sobre la traición del Prieto se volvieron más específicas. Se habló de reuniones grabadas, de mensajes reenviados, de ubicaciones compartidas en tiempo real. No por descuido, sino por cálculo. Según una de esas versiones, él creía que podía negociar su permanencia entregando información parcial, lo suficiente para ser valioso, pero no lo suficiente para ser descartable. Ese fue su error más grande. En un sistema basado en el miedo, la información completa vale menos que la lealtad absoluta. En los corrillos del mercado regional, alguien recordó una frase que el Prieto solía decir cuando hablaba de negocios: aquí lo importante es no llamar la atención. Paradójicamente, terminó siendo protagonista de una de las señales más visibles del año. Un helicóptero cayendo del cielo no pasa desapercibido para nadie. Conforme avanzaron los días, surgió otro dato inquietante. Una de las rutas que supuestamente el Prieto había entregado fue utilizada por fuerzas federales en un operativo semanas antes del derribo. No hubo decomisos espectaculares ni detenciones masivas, pero el movimiento fue suficiente para confirmar la filtración. Ese fue el punto de no retorno. A partir de ahí, su destino quedó sellado. Dale like si crees que en esta historia el error no fue traicionar, sino creer que la traición se puede administrar. En el ámbito político local, el caso se manejó con pinzas. Nadie quiso vincular directamente el derribo con una ejecución criminal. Se habló de causas aún bajo investigación, de zona de difícil acceso, de información preliminar. El lenguaje fue cuidadoso, casi quirúrgico, porque aceptar lo que realmente ocurrió implicaría admitir un nivel de control territorial que incomoda. Pero en la práctica, todos entendieron. Las fuerzas de seguridad reforzaron presencia en puntos clave, no para buscar culpables, sino para evitar que el vacío generara disputas abiertas. El objetivo no era justicia, era contención. Y esa diferencia se nota en cómo se mueven los operativos. El nombre del Prieto Valencia empezó a desaparecer de las conversaciones públicas. No por olvido, sino por prudencia. En ciertos lugares, mencionarlo ya no era buena idea. Su historia se convirtió en una especie de mito reciente, uno de esos relatos que se cuentan en voz baja para advertir, no para entretener. En la sierra, alguien marcó el lugar exacto donde cayó el helicóptero con una cruz improvisada que duró poco. Alguien más la quitó. En esos territorios,
Incluso los símbolos deben ser controlados. Nada puede quedar que recuerde demasiado. Los meses siguientes confirmaron que el ajuste había sido interno y definitivo. No hubo venganzas cruzadas, no hubo represalias externas. Todo se cerró hacia adentro, como una herida cauterizada con fuego. El CJNG siguió operando con normalidad aparente, pero con un mensaje grabado a hierro: la traición no se discute, se elimina. Comparte este video con alguien que cree que las traiciones siempre terminan en juicios o arrestos. A veces terminan mucho antes y mucho más arriba. Hoy, cuando se analiza este caso con perspectiva, se entiende que el Prieto Valencia no cayó por ambición, sino por soberbia. Creyó que entendía las reglas mejor que los demás. Creyó que su utilidad lo protegía. Creyó que podía moverse entre sombras sin que nadie lo viera. Pero en estructuras así, todo se ve, tarde o temprano. El derribo del helicóptero fue un punto de inflexión silencioso. No cambió titulares por semanas, pero cambió comportamientos por años. Reconfiguró lealtades, cerró bocas y dejó claro que hay decisiones que no admiten corrección. Con el tiempo, la historia empezó a revelar capas que al principio nadie quiso mirar. No porque no fueran visibles, sino porque implicaban aceptar que el Prieto Valencia no era una anomalía, sino un síntoma. Un producto de un sistema donde la frontera entre logística, corrupción y crimen se vuelve cada vez más delgada.